Y aquí lo que debemos ser conscientes, ¿no? Es un poco aquí lo que intento describir, que Dios dio su mensaje en cada uno de estos pasajes que tenemos a lo largo de la Biblia en situaciones históricas específicas, ¿no? Había algo alrededor de ese momento concreto que estaba ocurriendo, que tenía su idiosincrasia, que tenía su cultura, tenía pues su sociedad, etcétera. Pero sabemos que todos esos pasajes fueron palabra de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, para otras personas antes de que nosotros hoy en día lo leyéramos, ¿no? Y dado que vivimos, pues eso, en un contexto muy distinto, pues vivimos miles de años después, en el mundo occidental, no en el mundo asiático como ellos, ¿vale? Y aquí pongo un ejemplo, lo que pasa es, bueno, ¿vale? Vamos, dentro de 200 años, alguien que lea esta frase. Esta frase la entendemos nosotros, ¿no? Pues las cintas, había que rebobinarlas, volverlas al principio de la película, antes de volver al videoclub. Era una de las reglas que tenía el videoclub, ¿no? Pero eso, dentro de 200 años, la gente no va a entender esta frase. No va a saber lo que es rebobinar, no va a saber lo que son cintas cuando nos referimos a cintas de películas, y no va a saber lo que es un videoclub, ¿no? Pues eso puede ocurrir en el mismo país, con el mismo idioma, en 1 o 2 siglos, pues imaginémonos 20, 30 siglos después, una cultura y diferentes idiomas, ¿no? Pues es lo que nos pasa muchas veces con algunas expresiones de la Biblia. Y es por eso que nos es necesario a veces, pues, conocer cosas del autor, de la fecha en la que fue escrito, el lugar, receptores. Vamos a ver algunos de estos. Ya digo, esto nos ayuda a ver diferencias entre los autores originales, pero también nos ayuda incluso a conocer bien lo que pudo significar en el momento a los oyentes originales, ¿no? Vale tanto para el bloque 1 como el 2. Por ejemplo, pues imaginemos autor de algunas cartas, pues como es Pablo, pues es bueno a veces conocer su vida, qué pasó con él, porque vamos a entender muchas de sus expresiones y muchas de las alusiones que hace a lo mejor a su conversión, a cómo era antes de convertirse, y también cuál era la relación entre el autor de esa carta o de ese libro con sus receptores. Nos va a ayudar también saber la fecha, no solo la fecha en la que fue escrito el libro, sino también a veces la fecha en la que se desarrollaron los acontecimientos, que a veces no es la misma. El lugar, por ejemplo, es muy útil saber si Pablo le escribió una carta, estaba en la prisión o no estaba todavía en la prisión, si iba a los receptores, ¿no? Si era para hebreos, para judíos, gentiles, era una iglesia mixta. La ocasión era pues la situación específica que podían estar atravesando los receptores, eso es muy importante especialmente en las cartas, pero por ejemplo el libro de Lamentaciones, uno pues ve, siempre a veces se habla de Jeremías como el profeta llorón, pero claro, hay que ponerse en esa situación. Toda la ciudad, todo el país destruido por la invasión del Imperio Babilónico, habiendo hambres, muertes, abusos, pues a lo mejor si lo vemos de esa perspectiva ya no le conocemos como el profeta llorón, sino todo lo contrario, a lo mejor demasiado valiente fue, ¿no? Pues es bueno ver un poco lo que estaba ocurriendo en esos momentos. Bueno, la cronología, aunque eso lo hemos visto, a veces, por ejemplo, la correlación que hay entre las cartas de Pablo y sus viajes misioneros descritos en el libro de Hechos, pero también es útil en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jonás, es curioso cómo Jonás, que fue a predicar a Nínive, Nahum, es decir, mejor, Nahum anuncia que la destrucción de Nínive fue escrito 50 años después de que Jonás predicara y se arrepintiera Nínive, ¿no? Pues luego Nahum, 150 años después, anuncia la destrucción de esa misma ciudad por su pecado. A veces, pues la geografía también nos ayuda a conocer características de los viajes y de las situaciones. A veces, pues también las costumbres, pues profesiones, cosas de la vida cotidiana, pues a veces nos ayudan también. La cultura, la religión, a veces es importante también, pues salen ahí nombres raros, ¿no? Fariseos, saduceos, herodianos, sátrapas, pues conocer un poco de religión, político, cultural,
de toda esa época. La agricultura, ¿no? Todas las parábolas que hace Jesús aludiendo a la agricultura y a la pesca, pues a veces se nos escapa detalles, porque claro, no vivir en esa época, pues no obtenemos toda la enseñanza que se nos cuesta, ¿no? Un ejemplo de todo esto, por ejemplo, Mateo 9:35, que nos habla que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pues oye, pues ¿cuántas ciudades y aldeas había en Galilea? ¿Cuántos kilómetros tuvo que recorrer Jesucristo? Nos va a hacer más consciente del esfuerzo que tuvo que realizar. Hablan que pues unos 70 kilómetros cuadrados, ¿no? Que pueda tener esa... Bueno, sí, de largo no, de largo era 70, es que lo estoy mirando. Ah, mira, lo tengo aquí. Por ejemplo, Galilea tenía de norte a sur 70 kilómetros, que es como de Tres Cantos a Aranjuez. Y luego 40 kilómetros de este a oeste, que es como de Tres Cantos a Azuqueca de Henares. Es decir, 2.800 kilómetros cuadrados, ¿vale? Pues dice que se recorrió todas las ciudades y aldeas. Entonces, echar cuentas, 2.800 kilómetros andando. O como mucho en borrico. Pues nos hace ver esa magnitud, ¿no? del esfuerzo que tuvo que hacer Jesucristo. También quería señalar algunos peligros de cuando nos enfadamos en tema del contexto histórico, geográfico, cultural y se nos va de las manos, ¿no? Porque a veces con tanta información, primero que a veces tomamos información de transformo no errónea, ¿no? Pero a veces nos gusta tanto esos hechos históricos y tal que le damos casi más importancia a todo eso que luego al texto, ¿no? En sí. Y a lo mejor hacemos un estudio y el 80% del estudio es el trasfondo histórico y dejamos solo un 20% para lo que realmente importa, que es el significado del texto. Entonces, pues como digo aquí, no nos convirtamos en una base de datos de los hechos de la antigüedad y perder la perspectiva de que el conocimiento del contexto es un medio para realmente tener una interpretación adecuada de lo que Dios nos quiere decir hoy a través de su palabra. Bueno, un ejemplo, ¿no? En Efesios 6, 5, 9, que nos habla de la relación entre los amos y los esclavos, cómo debía ser, en esta carta que escribe Pablo a la iglesia de Éfeso, pues oye, pues el autor, pues conocer un poco de Pablo, saber que se escribió en el siglo I, a la ciudad de Éfeso, pues conocer un poco cómo era la ciudad de Éfeso y qué ocurría, su religión especialmente en aquella época. La cronología nos situará que en ese momento era el Imperio Romano que dominaba toda esa zona. Muy importante el tema de la religión, sobre todo la influencia que tenía la diosa Diana en esa ciudad. La economía es fundamental en este pasaje, el sistema laboral que había basado en la esclavitud político-legal es muy importante para llegar a comprender las diferencias que tenemos hoy en día, ¿no? Si ese sistema económico, político, legal de la esclavitud queremos sacar alguna enseñanza para nosotros, tenemos que trasladarlo a nuestro sistema económico, político, legal de hoy, ¿no? En las relaciones laborales reguladas con las leyes actuales para poder aplicarlo correctamente, porque si no podríamos decir, pues nada, como ahora no hay esclavitud, ese pasaje ya no nos sirve. Pues no, tienes una enseñanza intrínseca más allá del sistema económico, político, legal que pudiera estar imperando en ese momento y el que esté hoy actualmente. Además de ese contexto histórico, geográfico, cultural, pues también lo que hablamos, brechas del lenguaje, se puede decir, ¿no? Diferencias entre sus idiomas y el nuestro. Y pongo aquí una expresión nuestra, ¿no? Pues la selección española de fútbol barrió a sus rivales. Pues yo creo que lo entendemos, ¿no? Que pues le ganó con mucha diferencia, fue muy superior a los otros equipos, pero lo mismo, pues eso, si nos vamos 400 años atrás o nos vamos 400 años adelante, pues a lo mejor la gente no entiende esa expresión de barrer a sus rivales, ¿no? Y pongo aquí algunos ejemplos que sobre todo pues han traído algunos quebradores de cabeza, algunos problemas al interpretar algunos pasajes. Por ejemplo, Juan 6, 53. ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Tú, Salvador, lo puedes leer, Salvador? Sí.
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Claro. Habría que coger eso literalmente, ¿no? De comer la carne de Cristo y beber su sangre. Pues la Iglesia Católica, con la doctrina de la transustanciación, ¿no? Cuando se comen la hostia consagrada, pues emulan eso, ¿no? De que realmente se están comiendo el cuerpo de Cristo tal como Él mandó. Pero claro, yo creo que ninguno de los oyentes que estaban en ese momento entendieron ese pasaje de forma literal, aunque algunos se escandalizó, ¿cómo es algo? Sí, pero los que realmente lo entendieron correctamente no lo entendieron así. Y eso se ve más claramente en Mateo 26, 26, 29, capítulo 26, versículo 26 al 29, cuando la Santa Cena, pues dice algo parecido, Jesús, ¿no? Tomad mi pan, tomad este vino, pero no era ni su cuerpo ni su sangre porque él estaba allí vivo con ellos. Entonces realmente era, no me sale la expresión, era, alguno que me ayude, ¿cómo decimos que es? Símbolo. Un símbolo, eso, no me sale la palabra, gracias. Era un símbolo, ¿no? Para esperar luego su venida y esperarle y ser consciente de lo que significó su muerte, su sacrificio en la cruz. Pero Jesucristo dijo en ese momento de la Santa Cena, tomad este pan, tomad este vino, mi cuerpo, mi sangre, pero no podía ser literalmente porque él estaba todavía ahí sin ir a la cruz, su cuerpo, su sangre estaba todavía dentro de él. Entonces no pudo significar literalmente eso. Otro texto también que trae a veces confusión y ha llevado a hacer de auténticas locuras es Mateo 5, 28 al 30. ¿Lo puedes leer tú, Sara? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Gracias, Sara. Pues hay que amputarse las manos o arrancarse el ojo. Literalmente, pues no, son figuras literarias, ¿no? Una metáfora que realmente lo que se refiere es que todo aquello que nos lleve a pecar, aquí concretamente habla del pecado sexual, pero se puede extender a cualquier pecado, pues debemos cortar todas esas ocasiones que nos llevan, ¿no? Si yo cuando paso por una calle de bares, yo sé que el alcohol me tienta mucho, pues tengo que evitar pasar por esa calle que está llena de bares. O si yo con mi ordenador a solas me meto en pornografía, pues tengo que evitar estar a solas con el ordenador o poner filtros, ¿no? Esos son los arrancarses del ojo y los amputarses de mano, ¿no? Son metáforas que nos llevan a una enseñanza más general. Pues mira, quería hacer un alto en el camino y hacer un pequeño repaso de lo que llevamos hasta ahora. No sé si los que estáis aquí pudisteis escuchar la predicación del domingo y quería hacer como un ejercicio práctico de lo que escuchasteis, a ver qué cosas creéis que visteis en esa, aunque no era el fin, ¿no? El fin de la predicación pues es que la gente se convierta, crezca en santidad, pero aparte de ello, en este estudio que estamos haciendo, ¿qué cosas pudisteis ver que se aplicaban de esto que estamos viendo? Es decir, decía uno, dice, oye, ¿de qué sirve escuchar todos los domingos una predicación si luego no me acuerdo? Decía uno, mira, dice, yo llevo comiendo la comida que me cocina mi mujer 30 años y sinceramente no me acuerdo de lo que me comí ayer, pero lo que sé es que si ayer no hubiera comido me hubiera muerto de hambre. Ya, pues es un poco eso. Ahora seguramente ya en cuanto nos lo digas nos acordamos de todo. Pues sí, eso suele pasar, que en ese momento, pues, oye, te edificas, te alimentas y está dentro, aunque no lo tienes avivado, pero está en tu subconsciente, ¿no? Sí, exactamente. Mira, pues era el pasaje Santiago 1 del 19 al 25, ¿no? Lo de
prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Otro pasaje luego, pues, recibir con mansedumbre la palabra de Dios, ser hacedores, no solo oidores, ¿no? Y quisiera compartiros un poco de cómo yo apliqué todos estos principios en mi tiempo de estudio, ¿no? O sea, simplemente para ver, pues, cómo sale de la cocina a la mesa, por decirlo así, ¿no? La comida. Siguiendo el símil de la palabra de Dios y la comida. Pues mira, por ejemplo, yo cuando lo estudié, hice primero la observación, ¿no? Lo que vimos en los primeros días, observé el texto varias veces, lo leí varias veces, en diferentes versiones. Entonces, observé sobre todo que se repetían dos palabras. Una, la palabra, incluyendo el versículo anterior, el 18, pues se repetía 4 o 5 veces, incluyendo la palabra ley, ¿no? También asimilándola a la palabra de Dios. Y luego oír y oidor, pues 4 veces se repetía y 3 de ellas iban relacionadas con la palabra, ¿no? Pues bueno, pues ahí ya quedó en mi cabeza que eso pues, había que prestar atención. Luego vi contrastes. Igual que eres pronto para oír, pues tiene que ser tardo, lento para hablar y enfadarnos o irarnos. Otro contraste que vi es que, igual que la ira no obra para justicia, había que recibir con mansedumbre la palabra, ¿no? Ira y mansedumbre, vi ese contraste también. Y otro que vi es que uno puede oír la palabra de Dios, pero no practicarla. Otro contraste, ¿no? Entonces, todo esto, pues en mi cabeza lo iba ajustando ahí y ya se iban formando en mis ideas, ¿no? En mi cabeza. La causa y efecto, porque la ira, que es la causa del hombre, no obra la justicia de Dios, tiene ese efecto, ¿no? Cuando uno está irado, no obra conforme a lo que le agrada a Dios. Las conjunciones, que eso sí que hice énfasis en la aplicación, por esto, porque, por lo cual, más, pues eso nos va a ayudar de cómo está conectado cada versículo con otros versículos u otros pasajes y nos ayuda a hilar, ¿no? A hilar la idea principal de cómo va fluyendo a lo largo del texto y eso me ayuda a bosquejarlo, ¿no? A hacer un esquema pues, de los 3, 4 puntos porque me ayuda a situar dónde están las principales ideas, dónde empiezan y dónde acaban. Algunos verbos, pues sed, recibid, imperativos, ¿no? Mandatos. Incluso el versículo 18 había uno en voz pasiva, ¿no? Habéis sido, ¿no? Nacido de nuevo, no es nuestro, sino viene de Dios, por la voluntad de Dios. Propósito, resultado, pues, ¿qué significa que hago? ¿Cómo recibo con humildad, con mansedumbre la palabra implantada? Pues tengo que desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Condicionales, pues si miras atentamente la perfecta ley y perseveras en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de ella, serás bienaventurado, ¿no? Si cumples esto, serás bienaventurado en lo que hace. Hay una condición. Versículo 18, pues, papel de Dios, Él nos hace nacer de nuevo y en nuestro papel, pues, todo lo otro, ¿no? Pues ser prontos para oír, tardos para hablar, para enfadarnos, recibir con mansedumbre la palabra de Dios y ser hacedores, no solo oidores. Este fue un poco el ejercicio que hice, ¿no? Antes de comenzar, aunque según voy leyendo, pues volvía otra vez aquí y iba notando cosas que se me iban ocurriendo, iba viendo. Contexto inmediato, pues como el versículo 19 empieza por esto, pues tuve que irme al versículo anterior, que era, oye, y porque has nacido de nuevo, de acuerdo al versículo 18, entonces tienes que aplicar esto, ¿no? ¿Cuál debe ser tu relación con la palabra de Dios al haber nacido de nuevo? Contexto del libro es importante, el énfasis que hace Santiago, cómo el creyente debe mostrar su fe verdadera mediante obras, su estilo de vida, su comportamiento. No es que vas a ser salvo por hacer esas obras, pero si eres un verdadero nacido de nuevo, un verdadero creyente, debes evidenciarlo con ciertas características que debe evidenciarse, ¿no? Pues eso salpica todos los pasajes y salpicaba también este. Es importante tener esto en cuenta porque si no nos podemos volver fariseos y tienes que hacer esto, pero claro, eso lo tienes que hacer por la gracia de Dios, porque has nacido de nuevo, con la ayuda del Espíritu Santo, no lo haces para salvarte, sino son consecuencias de esa nueva criatura que eres en el Señor, ¿no? Eso es importante, tener ese equilibrio. Contexto bíblico, pues oye, en otros pasajes que hablan del nacer de nuevo, de ser hacedores, y mencioné algunos pasajes. Una diferencia con los oyentes originales muy significativa era el oír la palabra, mucho énfasis en oír
Claro, porque era el único método que ellos tenían para conocer la palabra de Dios. Ellos no tenían sus Biblias, sus manuscritos, sino la única forma que tenían de conocer la palabra de Dios era cuando se reunían en las congregaciones y escuchaban a los líderes leer y exponer las escrituras, ¿verdad? Entonces, eso debemos ser conscientes que no solamente tenemos que oír nosotros, la única forma que tenemos que hacer es escuchar predicaciones o poner la Biblia en audio, ¿no? Nosotros hoy tenemos más métodos de poder conocer la palabra de Dios, como es la lectura de la Biblia, ¿verdad? Y luego, no lo hemos visto todavía, que será el próximo domingo, cuál es el principio o enseñanza central del pasaje y cómo aplicarlo a nosotros, ¿no? Pues una cosa que machaqué mucho, ¿no? A veces a lo mejor puedo ser un poco cansino, pero el cristiano debía oír, leer, conocer la palabra de Dios, aceptarla como la verdad de forma humilde y obedecerla, aplicarla, ¿no? Ya sea en cualquier contexto. Sea hace 2000 años, sea hoy. Y aplicarla a situaciones actuales. Pues intenté poner, evidenciar a quién a veces hoy ponemos más atención que a la palabra de Dios, por qué nos puede chocar o hacer enfadar lo que dice la Biblia sobre algunos temas. Pues por eso hablé de los youtubers, de los instagramers, de los políticos, de algunos programas de televisión, algún tipo de música, y qué prácticas actuales pues pueden evidenciar que no somos oidores pero no hacedores, ¿no? Y comenté cómo a veces pues nuestros devocionales o nuestra atención a predicaciones se puede volver algo rutinario, ritualístico y hasta a veces como un sacramento de la Iglesia evangélica, ¿verdad? Pues simplemente eso, os quería compartir un poco para que veáis esto también en la práctica, ¿no? Que no solamente sea la teoría, pero que veáis cómo, pues, oye, no es que yo sea el que mejor lo pueda aplicar, hay otras personas que lo aplican mucho mejor que yo, pero veáis, pues, cómo yo utilicé eso para hacer una predicación, por ejemplo. Bueno, pues quizás una de las cosas que es muy importante es que cuando nosotros estudiamos la palabra y vamos haciendo, pues más o menos de esta manera como tú nos estás enseñando, ¿no? Eso nos ayuda también a no desviarnos tan fácilmente de la verdad que está contenida ahí, ¿no? Porque esto nos ayuda a centrarnos mucho más y a poder entender dentro de su contexto lo que Dios quiere decir. Porque es cierto que la distancia, a veces la falta de tiempo para ir analizando cada parte, pues ha hecho a lo largo de la historia, pues a los seres humanos decir cosas que Dios no ha dicho, ¿no? Que nosotros no somos caníbales y jamás quiso que comiéramos su cuerpo, ¿comprendéis? Pero es un error que hasta hoy se cree, sí. ¿No es? Entonces, qué importante es ser detallista y también eso nos ejercita, incluso mentalmente, intelectualmente, para comprender lo que Dios nos dice, pero para tener comprensión de muchas cosas, ¿no? De poder adquirir sabiduría en aquello que escuchamos. Me parece muy interesante eso. Bueno, gracias. Valentina y Salvador habían levantado la mano. Sí. Vamos a ver, es que hay una cosa que también tenemos que saber con esa sabiduría, precisamente ver las prioridades. Porque hay 5 versículos muy importantes en Deuteronomio, justo después del capítulo siguiente, donde se habían expresado los mandamientos. Y en Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando, se refieren no solamente a esto que ha dicho, sino a los mandamientos ya del capítulo anterior, estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. O sea que realmente las cosas importantes, esas sí que se escriben, aunque sea en los muebles, aunque sea en los dinteles de las puertas o donde sea. Eso es lo que el Señor manda, para que realmente estén como frontales delante de nosotros, nos vayamos acordando. Otra cosa luego es todos los demás detalles de la palabra, pero todos esos detalles cuelgan de ahí, y entonces eso es lo que tenemos que saber.
y sobre todo enseñarlo a nuestros hijos y que nuestros hijos nos oigan de nosotros esas repeticiones, eso que para nosotros es lo importante y que no se puede olvidar ni desviar ni a la derecha ni a la izquierda, o sea que tiene que ser preciso. Gracias, Salvador. Scott o Carol, ¿habían levantado la mano? Sí, Luis Felipe, yo también quería agradecer pues este repaso porque reconocemos que los que dan predicaciones realmente es un trabajo, no es solamente un pasatiempos. No sé sobre a ti ni a Don Irán, pero a mí, por ejemplo, cuando me toca predicar, tengo que poner como 10, 12, 15 horas al estudiar para sentirme preparado. Y luego es difícil saber porque se puede enfocar más, como tú bien has dicho, en el contexto histórico, a la aplicación, a la interpretación, y para tener todo más o menos mantenido un equilibrio, es un trabajo. Entonces, agradezco nuevamente a Don Irán, domingo tras domingo, y los demás hermanos que participan, porque es un trabajo y un privilegio compartir la palabra de Dios. Entonces, gracias os doy. Pero también quería decir que lo que me quedó grabado creo que la última diapositiva, que la diferencia en los que maduren en la fe son los que ponen en práctica estas cosas. Porque podemos escuchar por la música cristiana, podemos tener mucha influencia entrando en nuestras mentes día tras día, pero si no lo ponemos en práctica, maduramos poco. Entonces es el proceso de poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, lo que vemos, las necesidades que hay alrededor, y en el nombre de Jesús así vamos creciendo, ¿no? Poco a poco. Gracias. Vale, pues por último hoy quería dejar algunos recursos adicionales, complementarios a todo este estudio que estamos llevando, ¿no? Estas herramientas deben ser un complemento a nuestra reflexión y nuestro estudio. No es el punto de partida, sino es un complemento o ayuda basada también en el estudio de otras personas. Oye, la Biblia nos ayuda a edificarnos unos a otros, a escucharnos unos a otros, y los libros y estas herramientas no son más que eso. Es decir, oye, yo he hecho un estudio de la palabra de Dios, me gustaría saber qué opina otra persona. Pues cuando lees un libro, lo que estás escuchando es lo que opina esa otra persona, ¿no? Pero siempre después de nuestro propio estudio, ¿no? Porque si no, cuando uno lee lo que dice otra persona sobre un pasaje, ya te va a condicionar tu propio estudio. Pues algunas herramientas que os quería compartir es una que son los comentarios bíblicos, y es la más general, ¿no? Para los que estén menos familiarizados, un comentario bíblico, pues es un libro en el que va una persona pues dando la interpretación de cada uno de los pasajes de ese libro. Pues hay comentarios bíblicos de toda la Biblia o comentarios bíblicos específicos de algunos libros de la Biblia. Yo he puesto aquí algunos. Cualquiera que quiera ver alguno de esos, yo tengo todos esos. Unos los tengo en formato físico y en otros en formato electrónico. Pues este, por ejemplo, es de Warren Wiersbe, y este es muy sencillito. Hay, por ejemplo, John MacArthur, otros son un poco más densos, más complicados, pero este es muy sencillo. Esto es el comentario de todo el Nuevo Testamento, y lo acaban de traer a las librerías españolas, ¿no? No es que estáis haciendo publicidad ni nada, pero me lo compré hace poco, y la verdad que os lo recomiendo porque de consulta utiliza un lenguaje muy sencillo, nada complejo, y te puede servir hasta de devocional, ¿no? Una vez que haces tu reflexión del pasaje bíblico, pues lees una reflexión de este hombre, que es sencillo, pero al final además es profundo, ¿no? Lo descubrí hace poco a este hombre y la verdad que me edifica bastante. Pero vamos, hay muchos comentarios bíblicos, pues está lo de John MacArthur, del Nuevo Testamento, la editorial Andamio tiene un comentario de todos los libros del Antiguo Testamento también. Otro que se llama Nueva Versión Internacional con Aplicación. Estos comentarios están, la verdad, bastante interesantes porque lo dividen, como nosotros estamos haciendo, dividen una parte de lo que significó para el oyente original, otra parte es cuál es el puente y otra parte es cómo aplicarlo a nuestra vida. Pues esos comentarios siguen ese hilo de cada pasaje bíblico. Y luego, bueno, el conocimiento bíblico, pero eso solamente lo hay en formato electrónico. Y comentarios luego individuales, ¿no? Lo que no son colecciones, sino
cada autor tiene un comentario de cada libro. Esto, la verdad que de todas estas herramientas, este es el más general y ahí puedes encontrar una introducción al libro, contexto histórico, palabras en griego, en hebreo que significan. Es la herramienta más general, ¿no? Yo os dejo aquí algunos, pues, de referencia, pero vamos, siempre me podéis consultar o preguntar o pedir prestado también. Hay programas informáticos que nos ayudan mucho a esto también. En castellano, aunque tienen estos nombres, todos estos en español, ¿vale? El eSword es gratuito. Entonces, este programa, la verdad que gratuito, aunque bueno, siempre es bueno hacer una donación que te piden, pues 20 o 25 dólares, que esto vale muchísimo más que eso, pero es bastante útil, ¿no? Este programa informático. La Biblia interlineal también está bien. Sí, mira, aquí tienes las palabras en griego y en hebreo de todos los pasajes.